A esta hora de la mañana recibimos en TPA Noticias Matinal a Marcelino Cortina, que presenta esta novela, Los santos son de madera. Marcelino, pero primero, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por acogerme aquí. Bueno, aquí está esta novela policíaca, ¿satisfecho? Muy contento, la verdad. Sí, está funcionando muy bien y estoy muy contento. Bueno, la voy a poner aquí para que se pueda ver bien en la pantalla, mientras nos explica Marcelino, sin desvelar nada, porque en estas novelas lo importante es no desvelar nada. ¿De qué trata? Bueno, Los santos son de madera es la segunda aventura de un inspector de policía que ya protagonizó mi primera novela, que se titulaba En blanco y negro y salió hace un año más o menos. Y bueno, es una novela negra, es decir, es una novela con una trama policíaca que se desarrolla en el Entrego, en plena cuenca minera. Esta novela es 3 años después de la acción de la primera, es en el año 81, donde estamos, cuando la minería todavía estaba en pleno apogeo. Y bueno, es una trama negra, hay bueno, un asesinato que desencadena una investigación y luego se va complicando con algún asesinato más. En fin, es una cuestión puramente de trama policíaca, ¿no? Pero claro, va entreverado todo el rato la vida en el Entrego, la vida en la cuenca. Bueno, también hay movimientos a la ciudad de Gijón. Bueno, es una cuestión también de entorno minero, de entorno de cómo era aquello en aquellos años, ¿no? Una novela negra a carbón. Exactamente, eso sí. En una reseña que me hicieron el año pasado, alguien lo calificó como noir minero, ¿no? Esto es una novela, yo digo sin plan broma, negra, ¿no? Es el retrato de una época. Una época, decía usted, la minería en apogeo, pero también una sociedad muy definida. Claro, efectivamente. A ver, en el año 81 todavía empezaban a moverse las primeras cuestiones de reconversión minera, ¿no? Ya estaba la cosa que ya se veía venir algo, pero en aquel momento estaba en pleno apogeo. Yo recuerdo, en el 81 yo tenía 16 años en el Entrego. Vamos, no sé la estadística exacta, ¿no? Pero probablemente más del 80% de la población trabajadora de la época trabajaba en las minas, ¿no? O en el exterior, o en el interior, o en el lavadero, pero era algo absolutamente definitorio de la sociedad de la época, ¿no? Sí. Y eso, claro, hoy ya pues es muy distinto, ¿no? Eso, claro, define laboralmente, que condiciona al resto de la sociedad. Pero ¿cómo era aquel Entrego? ¿Qué queda de bueno, queda algo. Sonríe porque... Sí, algunas cosas quedan, ¿no? Bueno, la novela está salpicada de bares, ¿no? Los bares son, bueno, es evidente un elemento muy importante en la vida de la cuenca minera, ¿no? Quedan algunos todavía abiertos de los que había, muchos cerraron. La gran diferencia entre aquel Entrego y el Entrego de hoy, yo creo que puede ser la limpieza, ¿no? El Entrego de aquella época era un Entrego gris, oscuro. El río bajaba todavía negro, empezaba justamente el río a mancharse de carbón en el Entrego, que era donde estaba el lavadero de Unosa, y bueno, los camiones llevaban carbón a las térmicas o a la siderurgia, con lo cual había, bueno, pues mucha suciedad en el ambiente, ¿no? Yo creo que el gris era el color determinante, y hoy no, claro, hoy el Entrego, el río está fantástico y el Entrego tiene un colorido pues más brillante, ¿no? Con más luz que en aquella época, ¿no? ¿Más alegre ahora que entonces? Bueno, no sé tanto porque claro, yo me imagino que habría más bullicio, más movimiento, ¿no? Hay un factor importante que es la pérdida de población. Claro. ¿Vale? El Entrego de ahora es la mitad del Entrego de aquella época, más así, números grandes, ¿no? Entonces, claro, efectivamente el movimiento, el bullicio, o sea, aquello a lo mejor no era muy bonito, pero sí era muy animado, ¿no? Eso sí. Claro, es una buena definición, ¿no? No era muy bonito, pero sí era muy animado. Una sociedad reflejada, yo tengo aquí apuntado a través de los personajes. Pepe el minero, la Miguela, Tino, ¿están creados con intención? Sí. Bueno, hay personajes que aparecen en la novela y aparecían en la otra también, que son personajes que existieron de verdad. La Miguela pues regentó una sidrería muchísimos años, era un personaje muy conocido, y otros más que salen son personajes que efectivamente existieron. Y luego están los de ficción, ¿no? Claro, digamos, el trío protagonista son el inspector Bernardo Vedao, es el protagonista fundamental, aparece constantemente, su novia, que es Lucía, una maestra de escuela que trabaja allí en el Entrego, y Tino, que lo acabas de citar, que es un policía de uniforme, ¿no? Un policía, bueno, que fue gris y ahora pues en este año ya, en el 81, ya va de marrón, ¿no? Ya es un madero de los de ahora, ¿no? Sí. Bueno, ahora ya han cambiado, ahora van de azul, ¿no? Y claro, son personajes que efectivamente, o Pepe el minero es un personaje de ficción completamente, pero Pepe
representa, bueno, con toda la fidelidad de la que fui capaz, el personaje arquetípico de persona madura, jubilado de la mina, que vivió la guerra civil, pero a la vez tiene ese carácter especial que en la cuenca se dio y que muchos igual no conocen tanto, que es el minero lector, el minero preocupado por la cultura, el minero que saca libros constantemente de la biblioteca, ¿no? Es que se aleja un poco esto del estereotipo típico del minero grandón y bruto, ¿no? Es otro tipo de historia y no es inventada, ¿eh? Ese perfil de persona existía y bueno, Pepe intenta reflejar esto, ¿no? Claro, yo entiendo que el entreguín veterano reconocerá a su pueblo. Claro, efectivamente, los lectores del Entrego lo ven todo. Los lectores del Entrego que tengan mi edad o más edad que yo, ¿no? O mis padres o mis tíos y otros un poco más jóvenes, no mucho, porque claro, esto es en el 81, pues hombre, la gente que haya nacido en el 70, 71 todavía recordará, efectivamente, y me lo han dicho muchos lectores, es decir, ven la acción donde se desarrolla, qué pasa, el puente, el no sé qué, el árbol del parque, la araucaria, ¿no? Es un árbol que ya no está porque lo acabaron por cortar porque se pudrió. Eso todo era muy significativo y lo ven todos. Fíjese por qué se lo digo, porque siempre que viene algún autor con algún libro en el que habla de su localidad, digo yo, menudo riesgo, ¿no? También, porque a lo mejor viene algún vecino y le dice, eso no era así. Sí. Pues puede pasar, y de hecho, bueno, pasa, ¿no? Porque, a ver, yo cuando preparé, bueno, con los dos libros igual, ¿no? Cuando preparo el libro, procuro documentarme bastante, ¿no? Miro los periódicos de la época. Yo recuerdo bastante, porque bueno, yo era ya un adolescente y me acuerdo de muchas cosas, pero bueno, otras las contrasto con los periódicos de la época porque, claro, no me acuerdo de todo. Otras cosas las contrasto pues con mi padre, ¿no? Pero hay en algunas cuestiones que efectivamente no llegué a contrastar porque las daba por hechas y algunas son errores, ¿no? Que luego, pues nada, no pasa nada. A ver, algunas son licencias literarias, cosas que yo me inventé, y otras efectivamente son errores que, bueno, pues nada, habrá que reconocer y decir, oye, sí, coño, me colé, esto no era exactamente así, ¿no? Nada grave en cualquier caso. A mí siempre me gustan los guiños cinematográficos en las novelas, y aquí los hay. Sí. Los hay. ¿Son guiños cinematográficos policíacos también o no? No necesariamente, no necesariamente. ¿Y cine clásico? Bueno, sí, cine en general. Es decir, a mí me gusta mucho el cine. Bueno, me gusta mucho el cine negro también, claro, porque me gusta esta temática, ¿no? Pero bueno, el cine en general me gusta mucho. Y sí, la verdad que yo disfruto bastante añadiendo alguna cuestión cinematográfica pues, que pueda tener que ver con la acción, por lo que sea, ¿no? En este caso, bueno, no quiero desvelar mucho para que los lectores lo vean. No desvele nada. Claro, para que los lectores lo vayan viendo, pero efectivamente cuando Bernardo, en el curso de la investigación, acaba viniendo a Gijón, ¿no? Porque hay algo que le llama la atención, que ve en prensa. Y bueno, pues ahí hay una serie de circunstancias que lo relaciona muy directamente con la actividad cinematográfica, ¿no? Y bueno, pues todo eso es bastante interesante. Y luego, pues bueno, reflejar, porque esto sí que lo contrasté en las labores de documentación, pues algunas películas que se estrenaron en la época, ¿no? Las películas que estaban en los cines asturianos. En el Entrego, bueno, normalmente con un decalaje de varios meses respecto a los estrenos de Oviedo, porque llegaban más tarde, pero las películas de la época que también ilustran un poco, pues bueno, lo que le pasaba a los personajes de la época, ¿no? A las personas incluso. Ya llegaban tarde a Oviedo, en los 80, los estrenos, ya llegaban tarde a Oviedo. Esto no es como ahora, sí. Le escucho y pienso, ¿le entró algo de nostalgia al escribir esa novela? Claro. Y entiéndame, no la nostalgia como algo triste y algo... No, como algo alegre incluso. Sí, la verdad que disfruté muchísimo escribiendo, porque, bueno, igual que el lector se ubica allí, yo también, ¿no? Y hay vivencias que claro, te vienen muchísimas a la cabeza, ¿no? Yo también, bueno, hago alguna cosa en estas novelas, ya lo hice en la otra y en esta lo volví a hacer, que es, hago un poco... Bueno, una bobada que se me ocurrió a mí, que es que incluyo alguna cuestión que me sucedió a mí en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, eso también viene todo por lo mismo, ¿no? Porque efectivamente revives aquello, te acuerdas, y bueno, para bien, efectivamente, yo no es una cuestión, digamos, triste en absoluto, ¿no? Pero sí. Y por dejarlo claro, porque aunque es la continuación o sucede 3 años después de la primera novela en blanco y negro, se puede leer de forma independiente. Sí, el libro está escrito con el cuidado suficiente, creo yo, como para que pueda ser un libro que se lee sin haber leído el anterior. La trama es una trama nueva, es una circunstancia nueva, completamente nueva, no necesitas nada para meterte dentro de la trama policíaca, y es verdad que los personajes, claro, ya
ya habían pasado cosas con ellos 3 años atrás, hacen referencia a alguna de esas cosas, pero siempre se explican un poquito para que un lector que llegue a este libro sin haber leído el anterior no se pierda, porque bueno, ya se lo van ubicando ellos, o bien porque hablan entre ellos, o bien porque el narrador deja algún apunte, ¿no? Oiga, usted que es el director general de Trilogic, una empresa de tecnología, ¿cómo le da por escribir? ¿Cómo le dio por la novela? Bueno, sí, es una pregunta... Eso lo hace mucho. Sí, me hace mucho, sí. A ver, yo soy una persona que leo mucho desde muy pequeño. A mí me gusta muchísimo leer. Yo leo muchísimo, leo constantemente. Y bueno, claro, cuando lees mucho, quizás el gusanillo de algún día tratar de escribir algo tú queda ahí, ¿no? Queda ahí. Y bueno, la verdad es que me llevó bastantes años decidirme, ¿no? a escribir, pero viene de ahí, ¿no? Cuando creí que podía estar preparado para escribir, fue cuando dije, bueno, pues voy a ver si arranco y preparo una novela, ¿no? La primera me costó muchísimo más, pero es verdad que una vez que la primera salió, digamos que la alegría, ¿no? Y lo a gusto que me quedé con la primera me dio un montón de energía para coger y empezar a pensar la segunda, ¿no? Y esta ya salió con más fluidez. Y tiene la tercera en la cabeza, seguro. Efectivamente. Sí, la tercera, bueno, esto es primicia, a día de hoy tiene... el primer borrador del primer capítulo está más o menos escrito ya, todavía me va a llevar muchos meses, ¿no? Muchos meses, pero bueno, sí, porque la verdad es que me divierto muchísimo escribiendo, ¿no? Viene de ahí. Oiga, ¿se imagina que en el futuro las novelas las escriban las inteligencias artificiales? Bueno, es una cuestión que está completamente en el candelero, ¿eh? Es una cuestión que preocupa bastante. A ver, yo pienso que la creatividad del humano no creo que la supere la IA, ¿no? Yo creo que la IA puede ser una herramienta fantástica para hacerle consultas, para preguntar. La verdad que saben mucho los sistemas que hay de IA generativa. Tienen tal acumulación de datos y ya tienen una capacidad de proceso tan grande que te dan respuestas bastante atinadas de muchas cosas y, bueno, pues te ayudan en la labor de documentación, en la labor de entender cosas. Ahora bien, es verdad que pueden crear, hoy por hoy ya pueden crear textos, pueden crear cosas. Pero los crean como copiando ya modelos. Hombre, claro, de allí, a ver, crear. Ese es el caballo de batalla. ¿Por qué crean? ¿Por qué pueden crear un texto o estos sistemas de IA generativa? Pueden crearlo porque se nutrieron de otros textos previos. Es decir, hay autores a los cuales les han cogido su habilidad escritora, ¿no? Esto tiene una disquisición incluso jurídica, ¿no? ¿Hasta qué punto esto está bien, ¿no? Porque claro, se van alimentando y claro, luego reproducen muy bien, claro, son listos, son bastante listos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que nunca van a llegar al nivel de creatividad de una persona, ¿no? Y mire, le quiero hacer una pregunta sobre su sector, ya para terminar. Sí. ¿Cree que estamos en un momento crucial? ¿Es ahora o nunca para Asturias? Sí, es muy importante. La situación de Asturias, a ver, claro, yo llevo muchos años trabajando, muchos años en el sector tecnológico y claro, y muchos años conociendo cómo el declive de Asturias fue imparable, muy imparable, ¿no? De tener, cuando yo era un crío chiquitín, pues no sé, uno igual tenía 27.000 o 29.000 mineros, aquello era una barbaridad, todo eso desapareció y no hubo recambio fácil, ¿no? Sin embargo, yo creo percibir ahora un momento muy interesante, ¿no? Veo dos polos bastante interesantes. Bueno, una vez superado el tradicional aislamiento en comunicaciones, que era morir, ¿no? Ahora ya lo tenemos más fácil, más o menos todo. Los dos polos grandes son, uno es el tecnológico, es decir, yo creo que, a ver, modestamente, creo que las tecnologías asturianas lo estamos haciendo muy bien y hay bastante tejido tecnológico y mucho profesional muy bueno. Y luego, ahora, esto muy reciente y va bastante vinculado uno con otro, está apareciendo este despegue de la historia de la defensa, ¿no? La historia industrial vinculada al sector de la defensa y de la seguridad, donde hay un componente altísimo tecnológico. De hecho, la que se quiere poner como primera empresa de defensa en España nació como una tecnológica, fue la que me dio mi primer empleo en el año 88, que es la que hoy se llama Indra, ¿no? Y la relación con la tecnología es elevada y, bueno, pues por lo que sea, parece que Asturias
o al menos veo mucho en prensa, sobre que Asturias está camino de ser un polo, ¿no? Entonces, bueno, quizás tengamos una vía por ahí, ¿no? Con la objeción quizás pequeña de que, bueno, pues Defensa va asociado a potenciales conflictos, ¿no? Esta es la historia, la ambivalencia, ¿no? Bueno porque hay trabajo, bueno porque hay tecnología, malo porque esto, bueno, puede pensar uno, va solo a la disuasión o va al conflicto, ¿no? No sé. Bueno, eso ya eso es otro debate, ¿no? Pero, sí. ¿Y ve al Principado, al gobierno regional, preparado y dispuesto para afrontar este reto de estos dos polos? Yo creo que sí, yo creo que, a ver, yo conozco a la gente del ámbito de la innovación en el Principado, los tratamos mucho en nuestra vida profesional y yo creo que están haciendo un trabajo muy interesante, ¿eh? Están enfocando bastante bien el tema desde su posición de... Claro, ellos no son una empresa, ellos son gobierno, ¿no? Y como gobierno tienen que favorecer que el tejido tenga donde apoyarse, ¿no? Ellos deben servir del agujero donde se clava la pértiga para dar el salto, ¿no? Y bueno, yo no me parece que vayan mal orientados, ¿eh? Pues Marcelino Cortina, con este libro, Los Santos de Madera, director general además de Trilogic. No hemos desvelado por qué lo de los santos son de madera, pero eso ya que lo lea la gente. Que lo lea la gente. Enhorabuena por este trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.